Hola, en este video vamos a ver algunos antecedentes históricos de la terapia cognitivo-conductual y conceptos básicos para que lo podamos entender, y después vamos a ir profundizando en cada uno de ellos y en cómo se estructuran las sesiones de terapia. Básicamente lo que la cognitivo-conductual va a proponer es que hay una relación existente entre las cogniciones, que es lo que pensamos, los afectos, que es lo que sentimos, y las conductas, que es lo que hacemos. Y se piensan a la psicopatología, o como lo menciona Beck, a las perturbaciones psicológicas. Se piensa que hay en común una distorsión del pensamiento, es decir, esta cognición disfuncional o distorsión cognitiva va a influir en el estado de ánimo, que es lo que sentimos, o en la conducta de los pacientes. Les voy a platicar brevemente un poquito de la historia y de cómo llega la terapia cognitivo-conductual. En inicio tenemos a Pavlov, seguramente ustedes lo recuerdan, del conductismo, que fue una base empírica del conductismo. Pero bueno, básicamente lo que Pavlov decía, acuérdense que él no era psicólogo, él se dedicaba a investigar otras cosas, pero se tomaron bases de sus experimentos. Pero bueno, lo que planteaba era que las respuestas emocionales pueden quedar condicionadas a acontecimientos específicos. Wolpe en 1958 aplicó el cognitivo conductual a la conducta humana y a los problemas clínicos. Y pensaba que las respuestas emocionales pueden ser inhibidas recíprocamente. Después tenemos a Skinner, que también muy probablemente han escuchado hablar de él, que es quien de alguna manera reformula el condicionamiento clásico para después decir que hay un condicionamiento en realidad operante, porque hay una operación que hay entre los estímulos y la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, Skinner va a plantear que la conducta se ve afectada por sus antecedentes y consecuencias, y que además estas consecuencias van a aumentar la probabilidad de que aparezca una conducta, es decir, que va a haber reforzadores. Por lo tanto, la modificación de los antecedentes y de las consecuencias pueden generar estos cambios en la conducta. Bandura en 1977, también probablemente habrán oído escuchar un poco de él. Tiene la teoría del aprendizaje social, o bueno, se toma en cuenta el aprendizaje social, que es un papel mediador de procesos cognitivos, ¿no? Que se van modulando de alguna, o sea, tenemos un modelo, y a través del aprendizaje social nosotros, es como un papel mediador de procesos cognitivos. Después tenemos a Meichenbaum, no sé cómo se pronuncia bien su nombre, pero bueno, se plantea en este aspecto que si se cambian los procesos cognitivos, entonces puedes generar cambios en la conducta, que eso va a ser muy importante para la cognitivo-conductual. Posteriormente tenemos de referencia a Albert Ellis en 1962, que él hace algo que se llama terapia racional emotiva. De hecho, algunas de las técnicas propuestas por Ellis se utilizan en la terapia cognitivo-conductual. Y lo que plantea es que hay una interpretación de lo que sucede, ¿no? Los seres humanos interpretamos las situaciones de cierta forma particular, y que hay activadores que se interpretan con creencias y generan respuestas emocionales. Lo vamos a ver justamente ya cuando veamos los conceptos. Van a ver que todo lo que están planteando estos autores se consolida de alguna forma en la propuesta de la cognitivo-conductual. Y después tenemos a Beck, a Aaron Beck, que va a pensar o va a plantear que hay cogniciones desadaptativas y distorsionadas, que son justamente lo que está planteando aquí arriba. Ella es Judith, la que estoy tomando en cuenta es Judith Beck, y él es Aaron Beck, para que sepan que son distintas personas. Pero bueno, lo que va a plantear o su aporte fue eso, pensar que hay cogniciones desadaptativas y distorsionadas, por lo cual estas generan perturbaciones psicológicas que van a influir en nuestros estados de ánimo y la
conducta. Y bueno, básicamente, justamente vamos a ver los principios de la cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, bueno, si ya vimos esto de la relación y cómo pensamos que hay algo patológico, también algo que hay que entender que es importante es que en este aspecto estamos planteando que hay un organismo, voy a poner acá, hay un organismo y hay un medio ambiente. Un medio ambiente. Y que entonces este organismo tendrá que adaptarse a ese medio ambiente, ¿no? Esa es como la base, si la quieren ver como epistemológica de la cognitivo-conductual. Hay un organismo que tiene que adaptarse al medio ambiente. Y bueno, la manera en la que se va a adaptar, pues son estas tres cosas. Por tanto, perdón, me regreso, por tanto, si ya vimos que las perturbaciones psicológicas tienen en común a las distorsiones cognitivas o del pensamiento, entonces el objetivo de la intervención va a tener que ver con aumentar la conciencia del sujeto de sus cogniciones, creencias y esquemas disfuncionales e irracionales. También es muy importante de recalcar que esta perspectiva asume también que este organismo que tiene que adaptarse es racional. ¿Ok? Entonces, a través de la razón va a poder analizar estas creencias y estos esquemas disfuncionales e irracionales. Además, pretende facilitar su comprensión respecto de los efectos de dichas cogniciones sobre sus conductas y emociones. La mejoría permanente, porque puede haber recaídas, y es algo en lo que ellos o lo que pretenden que se solucione también, es que la mejoría permanente es el resultado de modificar las creencias disfuncionales subyacentes. Ahora vamos a ver qué es esto de disfuncionales subyacentes. Y bueno, además se busca que el paciente aprenda nuevas habilidades, ¿no? Porque también resulta ser como una situación pues sí, educativa en realidad. De hecho, va a ser uno de los principios que va a plantear ese tipo de terapia. En otras palabras, bueno, básicamente la terapia cognitivo-conductual va a estar interesada en comprender la forma de interpretar los hechos y las experiencias y además de identificar y modificar las distorsiones o los déficits cognitivos que se producen durante el transcurso del procesamiento cognitivo. Entonces vamos a ver justamente cuáles son los principios de la terapia cognitivo-conductual. El primer principio es que se fundamenta en una formulación dinámica del paciente y sus problemas planteados en términos cognitivos. Esto en realidad va a querer decir que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta lo que les explicaba anteriormente, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo, pero vamos a tener que tomar en cuenta esto. ¿Cuáles son las cogniciones que están generando ciertos efectos y ciertas conductas, ¿no? Entonces siempre vamos a estar centrados en esa situación y se va a tener que plantear justamente en términos cognitivos. La segunda es que se requiere de una sólida alianza terapéutica, ¿no? Se necesita trabajar mucho y en la confianza que se tiene con el terapeuta para que el proceso psicoterapéutico pueda ser exitoso. Además, va a enfatizar la colaboración y la participación activa del paciente. De hecho, como les comentaba, tiene un tinte educativo. Lo que va a asumir el terapeuta es que en realidad es un trabajo colaborativo, es un trabajo en equipo entre paciente y terapeuta, ¿no? Entonces, pues justamente juntos van a decidir cuál es el objetivo de la terapia, juntos van a decidir las sesiones, cómo se van a ir llevando, juntos van a decidir cuáles son las tareas que se tienen que
qué dejar si es que hubiera tareas a través de las sesiones. Y justamente lo que intentan hacer es que al inicio el terapeuta es un poco más activo, pero la idea es que justamente el paciente pueda aprender esta técnica tal cual, para que al final de la terapia el paciente pueda proponer el objetivo de la sesión, pueda proponer las tareas, etcétera, ¿no? La idea es que justamente en algún momento se llegue a una autoterapia. Lo siguiente es que está orientada hacia objetivos y centrada en problemas determinados. Es decir, justamente en esta cuestión colaborativa necesitamos establecer objetivos y problemas específicos. No vamos a poder abarcar todo, entonces justamente lo revisamos de esa forma. La siguiente, aquí, perdón, es inicialmente separado. Destaca el presente. Normalmente lo que pasa es que se centra en el aquí y en el ahora, ¿no? ¿En qué problemas tienes en este momento o en la actualidad? ¿Qué es lo que te está pasando, no? No nos vamos a pensar en que a lo mejor estos problemas tienen que ver con cosas de la infancia, ni trabajamos mucho en la infancia, ¿no? Sino más bien lo que importa predominantemente es el presente. Sí hay ocasiones en las que trabajan justamente con el pasado, pero va a depender del paciente. Inicialmente y de manera general se va a trabajar en el presente. En este tenemos justamente lo que les decía hace ratito, que es educativa porque tiene por objeto enseñar al paciente a ser su propio terapeuta y pone énfasis en la prevención de las recaídas. Como les decía, pues justamente al inicio el terapeuta es mucho más activo, pero después se va haciendo más pasivo para que el paciente pueda enfocarse justamente a establecer objetivos, a identificar y evaluar pensamientos y creencias y además a planificar los cambios de la conducta por sí mismo, ¿no? Es decir, que no tenga que depender siempre de un espacio de terapia, sino que también lo pueda hacer después de que se acaben las sesiones, lo pueda hacer en su vida cotidiana. Además, eso lo que plantea también es que va a prevenir recaídas, ¿no? Porque si constantemente estás haciendo este trabajo racional de tus cogniciones y de lo que generan en tu vida y en ti, pues vas a estar pues mucho más adaptado. Además tiende a ser limitada en tiempo. Normalmente se hacen o se piensan que hay entre de 4 a 14 sesiones, más o menos. Y eso también se establece en el inicio con el paciente. Pero bueno, hay también situaciones específicas o pacientes específicos que requieren que se alargue y bueno, llegan a durar 2 años o más o menos por ahí. Entonces, bueno, tienden a ser limitadas en el tiempo, pero no es que todas sean limitadas en el tiempo. Por otro lado, justo las sesiones son estructuradas. Siempre hay como una estructura ya establecida, preestablecida para cada sesión. El terapeuta normalmente es quien lo hace y que además va guiando justamente como todo el curso de la sesión, ¿no? Viene preparado que al inicio tal vez hablen de la tarea que se hicieron o que dejó en la semana para el paciente, que comenten la sesión anterior, que realicen más tareas, que hayan como una pequeña síntesis de lo que ya se trabajó, de que a lo mejor pueda haber algún tipo de retroalimentación, pero bueno, justamente todo esto que va a ser a lo largo de la terapia va a estar ya preestablecida. Además, justamente va a ayudar a los pacientes a identificar y evaluar sus pensamientos y comportamientos disfuncionales y actuar en consecuencia. Justamente lo que se va a tratar de hacer es que se identifiquen justamente los pensamientos disfuncionales y se va haciendo como un cuestionario que apela a la racionalidad y a la evidencia empírica que se tiene de sostener esa idea disfuncional, para que justamente
la persona puede evaluar estos pensamientos y comportamientos disfuncionales y los pueda modificar. Eso sería actuar en consecuencia, ¿no? Que pueda modificarlos, no solo en cuestión comportamental, sino justamente también en cuestión cognitiva. Además, se sirve justamente de una variedad de técnicas para cambiar el pensamiento, el estado de ánimo y la conducta. Hace ratito, cuando les contaba la historia, les platicaba que hay cosas que se utilizan también, técnicas que se utilizan de la terapia de Ellis, que propuso. Entonces, también se utilizan técnicas de la Gestalt, pero pues básicamente como que las estrategias principales, por así decirlo, pueden ser el cuestionamiento socrático y el descubrimiento guiado, ¿no? Que es ya lo vamos a ver un poco más adelante cuáles son estas técnicas un poco más a fondo, pero básicamente pues estos son los principios de la terapia cognitivo-conductual, una terapia basada en cognitivo-conductual tiene que guiarse bajo estos principios. No puede haber, por ejemplo, una cognitivo-conductual que no tenga sesiones estructuradas o que no haya objetivos establecidos o que no haya una colaboración. Es decir, se tienen que cumplir estos 10 principios para pensar que estamos haciendo una terapia cognitivo-conductual. ¿Okay? Y bueno, después justamente tenemos cómo funcionan las cogniciones, ¿no? O cuál es la relación entre estas conductas o cómo funciona el asunto, ¿no? Y pues bueno, básicamente estas creencias centrales es el nivel como más esencial. Hablamos en como profundidad. Si hablamos en profundidad, el pensamiento automático sería como lo más consciente, si lo quieren pensar así, y hacia acá arriba sería como lo más profundo. Entonces, una creencia central, en realidad, pues son estas creencias que están muy adentro y que además son globales, rígidas y se generalizan en exceso. Después tenemos estas creencias intermedias que pueden ser reglas, actitudes y o presunciones que, bueno, justamente pues estas creencias centrales van a incidir en el desarrollo de estas creencias intermedias, ¿no? Que les digo, se clasifican en actitudes, reglas y presunciones. Y estas creencias intermedias van a generar pensamientos automáticos, que como les platicaba, es lo que más se tiene como a la mano o en la conciencia, y que van a ser aquellas palabras e imágenes que pasan por la mente de la persona, ¿no? Y bueno, estos, a diferencia de estas creencias que ya dijimos que son globales, estas van a ser específicas de las situaciones. Y bueno, estos pensamientos automáticos, pues justamente como les digo que van a ser específicas, pues va a haber una situación que va a desencadenar un pensamiento automático y este pensamiento automático va a desencadenar una emoción. ¿Ok? Acá abajo les voy a explicar un poco más cómo sucede esto. Y bueno, resulta que nosotros ya sabemos que tenemos estas creencias centrales e intermedias como en lo profundo, siempre, ¿no? Entonces, después tenemos una situación que son sucesos que activan estas creencias, aunque nosotros no las podamos discernir o saber en ese momento. Pero bueno, estas activan esas creencias, la creencia central va a activar la creencia intermedia. Esta creencia intermedia va a activar los pensamientos automáticos, que estos pensamientos automáticos van a generar reacciones. Estas reacciones pueden ser emocionales, conductuales o somáticas. En el libro en la lectura que hicieron ustedes, encuentran un ejemplo muy, muy bonito, entonces yo no quisiera o muy ilustrativo, que yo no quisiera pues repetir, ¿no? Pero algo que me parece que hay que tener claro es que esto básicamente yo se lo estoy poniendo aquí para que lo puedan vislumbrar a lo mejor de manera más detallada, pero en realidad hay que pensar que esto es algo que ocurre en cuestión de
de segundos, o sea, es muy rápido, no hay como un así detenerse de, se activan las creencias por un suceso y después la creencia central va a activar, ¿no? O sea, en lo que ya les estoy contando toda esta cosa, en realidad cuando hay una situación, pareciera, ¿no? Que hay un pensamiento automático de manera inmediata y después una reacción, ¿no? Pero pues no, básicamente no. Lo que pasa es que como que ocurre todo esto, pero bueno, porque están estas cosas siempre presentes en nosotros. Entonces, bueno, justamente como les comentaba, asumimos que pues hay pensamientos automáticos funcionales, hay creencias centrales funcionales y hay pues cogniciones que no son funcionales, ¿no? Estas creencias también va a pensarse que hay creencias también que están basadas en la realidad y que son funcionales y hay creencias que no están basadas en la realidad y son disfuncionales. En la terapia cognitivo-conductual se trabaja justamente con estas, en general, bueno, haces un análisis en global, pero en particular lo que importa, como ya les platicaba en el objetivo, es que se puedan modificar estas creencias disfuncionales subyacentes. A esto es a lo que llamaban hace ratito creencias disfuncionales subyacentes, ¿no? No hace falta solo con cambiar los pensamientos automáticos, porque como ya vimos, es un pensamiento automático que está en la conciencia y entonces podemos cambiar a lo mejor estos pensamientos automáticos, pero si no cambiamos las creencias, en realidad no vamos a poder generar una modificación como tal y puede ser que entonces haya recaídas. Pero bueno, justamente entonces se va a centrar la cognitivo-conductual en poder modificar estas disfunciones cognitivas o estas distorsiones de la realidad. Y bueno, esto va a ser como, esto lo vamos a ver mucho más a fondo, pero la forma de la intervención justamente tiene como este triangulito, ¿no? Ya habíamos dicho que hay cogniciones que se relacionan con las conductas y con las emociones, ¿no? Entonces, esas son algunas de las técnicas que se utilizan. En realidad parece ser que no hay como tal un consenso, como les decía hace ratito, se utilizan técnicas de incluso otro tipo de terapias, entonces no hay un consenso como tal de cuándo utilizar un formato u otro o lo que sea, pero entonces bueno, eso de hecho ha generado algunas críticas hacia el modelo de intervención, porque entonces pues no hay una estandarización, por así decirlo, de en realidad una intervención, ¿no? Sino que pues justamente el terapeuta va a tener que elegir entre las técnicas que se utilizan. Pero bueno, esto les digo que lo vamos a ver más a fondo, pero bueno, para las cogniciones se observan los pensamientos, se identifican las distorsiones cognitivas, se evalúan los pensamientos y hay aprendizaje de nuevas habilidades cognitivas, ¿no? Con respecto a las cogniciones. En cuestión de emociones, hay una educación emocional, hay un registro de emociones y se pretende que haya un autodominio emocional. En las conductas hay un registro de actividades, hay una planificación de metas, una formulación de objetivos, experimentos conductuales y igual aprendizaje de nuevas habilidades. Todo esto a través de refuerzos y recompensas, que ya les comentaba que justamente Skinner está aquí. Y pues bueno, básicamente estos son los conceptos centrales. Me parece que no hay como pues mucha complicación al respecto de estas. Estos principios básicos son como muy sencillos de leer, de entender. Tal vez en su momento no son sencillos a lo mejor de aplicar o de intervenir, pero bueno, teóricamente creo que sí es no tan complicado entender lo que se está proponiendo. Entonces, bueno, básicamente es esto. Y bueno, ya iremos viendo más adelante cómo se estructura la primera sesión, cómo se van estructurando las sesiones, cómo se hace una devolución, cómo se finaliza, cuáles son las técnicas que se utilizan.
Y también cuáles son las distorsiones del pensamiento más recurrentes, ¿no? Porque hay algunas distorsiones del pensamiento que ya han sido identificadas que generan respuestas no funcionales o reacciones no funcionales, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más me gustaría enfatizar también esto que les estoy diciendo aquí, porque esto va a ser importante para después entender por qué están planteando ciertas situaciones. Acuérdense, lo que plantean o lo que piensan es que hay un organismo y un medio ambiente y que entonces este organismo tiene que adaptarse a través de estas tres cosas, ¿no? Y que pues asume que la racionalidad puede hacer que cambiemos y modifiquemos estas cogniciones para que a la vez se modifiquen estos afectos y estas conductas. Entonces, bueno, ya iremos viendo más adelante más detalles. Así que, pues, nos vemos después.